Buenos días estudiantes, bienvenidos a la clase de matemática. ¿Sí? El día de hoy nosotros vamos a empezar a resolver los temarios que se van a evaluar la semana que viene. ¿Sí? Así que vamos a trabajar y vamos a prestar mucha atención a cada uno de los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. ¿Ok? Recuerden trabajar sus temarios con mucho orden en su cuaderno de matemática. Así que vamos a empezar con la pregunta número 1. Anoten por favor. Pregunta número 1. Expresa cada medida de área en la unidad indicada. Expresa cada medida de área en la unidad indicada. Repito. Expresa cada medida de área en la unidad indicada. Ahora vamos a resolver los ejercicios. Muy bien, tenemos aquí para resolver la primera pregunta, expresa cada medida de área en la unidad indicada. Para eso he elaborado esta escalera en la que tenemos las medidas o unidades de superficie, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Yo les decía que cuando vamos de kilómetro, de los múltiplos a los submúltiplos, nosotros vamos a multiplicar. De los múltiplos a los submúltiplos vamos a multiplicar. Y cuando vamos de los submúltiplos a los múltiplos, vamos a dividir. Y cada lugar son 100. Un ejemplo, si voy de milímetro a centímetro, lo multiplico por 100. Si voy de milímetro a decímetro, lo multiplico por 10.000, porque ya no son dos ceros, sino que ahora son 4 ceros. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada lugar son 2 ceros. Cada lugar van a ocupar 2 ceros. ¿Sí? A ver, entonces vamos a empezar a resolver. Si yo tengo 35 decámetro cuadrado, aquí está decámetro cuadrado, a centímetro cuadrado quiere decir que voy a bajar. Quiere decir que lo voy a multiplicar. ¿Ok? Lo voy a multiplicar porque estoy en decámetro y voy a bajar a centímetro. A ver, hasta aquí son 2 ceros, 4 ceros, 6 ceros. Entonces lo voy a multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que lo voy a multiplicar por 1.000.000. Y 35 por 1.000.000, bueno, el resultado es fácil, 35 millones. Centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente. 28 decímetros, estoy aquí, decímetro cuadrado a milímetro cuadrado. Como voy a bajar, quiere decir que voy a multiplicar. Si estoy en decímetro, para centímetros son 2 ceros, para milímetro 4 ceros. Entonces voy a multiplicar 28 por 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que 28 por 10.000, 28 por 10.000 me va a salir a 280.000. ¿Sí? 28 por 10.000 me va a salir a 280.000. ¿Sí? Vamos al siguiente. 345 metros, aquí estoy metros, a decámetro cuadrado. Metro a decámetro. Quiere decir que como es un solo lugar, lo voy a dividir. Lo voy a dividir para 100. Entonces, 345 dividido para 100. Ya. Si yo divido 345 dividido para 6, como son 2 ceros, corro la coma a la izquierda. 1, 2. Entonces me quedaría 3,45 decámetro cuadrado. Aquí me quedan milímetros cuadrados. ¿Sí? A ver, ahora vamos a hacerla de acá. 65 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Quiere decir que tengo que multiplicar, porque voy a bajar. De kilómetros a metros voy a bajar. Bajo 2, 4, 6 ceros. Entonces quedarían 65 por 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. Recuerden que cada lugar son 2 ceros. 2 ceros, 2 ceros y 2 ceros. 2 más 2 más 2, 6 ceros. Entonces me quedaría, aquí este valor es 65 por 1 millón. Me quedarían 65 millones metros cuadrados. ¿Ya? Entonces recuerda, en las unidades de superficie, cuando bajamos de múltiplos a submúltiplos, multiplicamos. Y cuando subimos de los submúltiplos a los múltiplos, dividimos, ¿ok? Cada lugar son 2 ceros, cada lugar, porque es por 100 o dividido para 100. Cada lugar son 2 ceros. Vamos ahora a hacer la pregunta número 2. Muy bien, anotamos la pregunta número 2. Determina el perímetro de cada polígono. Repito, determina el perímetro de cada polígono. Determina el perímetro de cada polígono, ¿ok? Entonces trabajamos la pregunta número 2. Muy bien, entonces vamos a hallar el perímetro de cada una de estas figuras, ¿ok? Y empezamos. Recuerden que el perímetro es la letra P y vamos a sumar sus lados. Si tiene 3 lados sería lado más lado más lado. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. 4 más 5 más 7. Y 4 más 5, 9, 9 más 7, 16 centímetros. Vamos al siguiente. Perímetro igual. Contemos los lados. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Ahora sumamos los valores. Perímetro igual. 8 más 14 más 3 más 3 más 12 más 17. ¿Ya? Entonces sumemos 8 más 14, 8 más 14, 14 más 8, 22. 22 más 3, 25. 25 más 3, 28. 28 más 12, 28, 40. 40 más 17, 57 centímetros. Entonces esta figura, el perímetro de esta figura es 57 centímetros. 57 centímetros. ¿Ya? Ahora vamos con este pentágono. Este pentágono es una figura que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4. Es un hexágono, ¿sí? Una figura de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada lado me vale 4 centímetros o me mide cada lado 4 centímetros. Como es un polígono regular, sus lados son iguales, ¿sí? Entonces puedo hacerlo de dos maneras. Puedo multiplicar el 4 por 6, ¿sí? O puedo sumar el 4 6 veces, porque es lo mismo. Ya, pero en este caso vamos a multiplicar. 4 por 6, 24. Entonces, el perímetro de este hexágono es 24 centímetros, ¿sí? Entonces hemos trabajado la pregunta número 2. Nosotros vamos en este momento a la pregunta número 3. Ya, pregunta número 3, entonces es la siguiente. ¿A qué llamamos línea asimétrica? Pregunta número 3, anotamos. ¿A qué llamamos línea simétrica? ¿A qué llamamos línea simétrica? ¿Sí? Respuesta. Llamamos línea simétrica a la recta que permite dividir. Llamamos línea simétrica a la recta que permite dividir
una figura en dos partes. Repito, llamamos línea simétrica a la recta que permite dividir una figura en dos partes, cuyos elementos son equivalentes, ¿ya? Coma, quiere decir que tienen la misma forma y las mismas dimensiones. Quiere decir que tienen las mismas formas y las mismas dimensiones. Entonces, pregunta número 3. ¿A qué llamamos línea asimétrica? Respuesta: llamamos línea asimétrica a la recta que permite dividir una figura en dos partes, cuyos elementos son equivalentes. ¿Cómo? Quiere decir que tienen las mismas formas y las mismas dimensiones, ¿ok? Entonces hemos trabajado la pregunta número 3. Vamos a avanzar a la pregunta número 4. Muy bien, entonces vamos en este momento a la pregunta número 4 y dice lo siguiente: dibuja 4 cuadriláteros y escribe su respectivo nombre. ¿Sí? Dibuja 4 cuadriláteros y escribe su respectivo nombre. Dibuja 4 cuadriláteros y escríbelos con su respectivo nombre, ¿ok? Entonces vamos a dibujar 4 cuadriláteros en este momento. A ver, tenemos el primero, que va a ser de esta manera, ¿sí? Este cuadrilátero que ustedes ven aquí es el cuadrilátero escaleno, ¿ok? Porque escaleno, sus 4 lados son de diferentes medidas. Ahora vamos a hacer el siguiente. Este cuadrilátero que ustedes ven aquí es el cuadrilátero isósceles. ¿Y por qué se llama isósceles? Porque sus lados no paralelos son congruentes. Sus lados no paralelos son congruentes. Este cuadrilátero que está aquí se llama rectángulo. Ya, ¿por qué rectángulo? A ver, espérese un ratito. Ya, se llama rectángulo porque 2 de sus ángulos son rectos. Quiere decir este y el que está arriba. Este es el rectángulo, el cuadrilátero rectángulo. Porque 2 de sus lados tienen un ángulo recto. Y también vamos a hacer este de aquí. Ya, este de aquí se llama trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico. Trapezoide simétrico. ¿Y por qué se llama trapezoide simétrico? Porque tiene 2 pares de lados congruentes. 2 pares de lados congruentes, ¿ok? Aquí están 2 pares de lados congruentes, ¿ok? Acá tenemos en cambio los ángulos rectos. Aquí tenemos los lados congruentes, ¿sí? Entonces hemos trabajado la pregunta número 4. Ahora vamos a hacer la pregunta número, vamos a realizar la pregunta número 5. Muy bien, pregunta número 5. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? A ver, escriban por favor.
¿Cuáles son los elementos de un polígono? ¿Cuáles son los elementos de un polígono? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los elementos de un polígono? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Los elementos de un polígono son los siguientes: lados, ángulos internos, ángulos externos, vértices, diagonales. ¿Sí? Los elementos de un polígono son los siguientes: lados, ángulos internos, ángulos externos, vértices y diagonales. Vértices y diagonales, ¿ok? Entonces esta es la pregunta número 5. Escribe los elementos de un polígono. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Qué son los polígonos regulares e irregulares? ¿Qué son los polígonos regulares e irregulares? Repito las 6. ¿Qué son los polígonos regulares e irregulares? A ver, tenemos dos. Los regulares Los polígonos regulares son los que tienen sus lados y sus ángulos de la misma medida. Sus lados y ángulos de la misma medida. ¿Sí? Y los irregulares son aquellos que no cumplen con las condiciones anteriores. No cumplen con las condiciones anteriores. ¿Ya? Entonces tenemos aquí qué son los polígonos regulares e irregulares. Los regulares, sus lados y ángulos tienen la misma medida, y los irregulares no cumplen con las condiciones del anterior. Quiere decir que en los polígonos irregulares sus lados y sus ángulos no tienen las mismas medidas, ¿ok? Vamos a avanzar entonces a la pregunta número 7. 7. ¿Qué es un polígono cóncavo? A ver, la pregunta número 7. ¿Qué es un polígono cóncavo? ¿Qué es un polígono cóncavo? ¿Sí? Entonces vamos a responder. Un polígono cóncavo es si al menos uno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Repito, un polígono es cóncavo si al menos uno de sus lados, de sus ángulos internos, es mayor que 180. Y al trazar las diagonales, no todas quedan en el interior del polígono. Y al trazar las diagonales,
no todas quedan en el interior del polígono. Y al trazar las diagonales, no todas quedan en el interior del polígono. ¿Ya? Pregunta número 8. ¿Qué es un polígono convexo? Repito, pregunta número 8. ¿Qué es un polígono convexo? A ver, respondemos. Un polígono es convexo si ninguno de sus ángulos internos. Un polígono es convexo si ninguno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Es mayor que 180 grados. Y al trazar sus diagonales, estas quedan totalmente en el interior del polígono. Y al trazar sus diagonales, estas quedan totalmente en el interior del polígono. ¿Sí? Entonces tenemos pregunta 7 y pregunta 8. Ahora vamos a hacer la pregunta 9. Muy bien, pregunta número 9. Dibuja un polígono cóncavo y un polígono convexo. Dibuja un polígono cóncavo y un polígono convexo. Dibuja un polígono cóncavo y un polígono convexo. A ver, vamos a dibujar. Ya, a este polígono le vamos a trazar unas diagonales. Ya, este polígono que ustedes observan aquí es un polígono cóncavo. Cóncavo. Yo puedo trazar varias diagonales y pongo esta diagonal que yo trace de aquí hasta acá va a quedar afuera. Esta diagonal va a quedar afuera. ¿Sí? Por eso es que, a ver, déjenme trazar para que ustedes puedan observar. Muy bien, entonces las líneas rojas son las diagonales, las líneas que he trazado. Ahora vamos a hacer el polígono convexo. Ya, este polígono es un pentágono, es un convexo. Convexo, ¿sí? Ya, muy bien. Pongamos este pentágono, yo puedo trazar sus diagonales y van a quedar siempre adentro. Un ejemplo, la primera diagonal que puedo trazar
acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, ya, si se dan cuenta que sus diagonales todas quedan dentro y acá las diagonales en cambio quedan fuera. Ok, aquí están los vértices, acá, ya, muy bien. Entonces vamos ahora a avanzar a la pregunta número 10. Ya, muy bien. Dibuja, pregunta número 10, dibuja un polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar un polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados y 8 lados. Polígono regular. Dibuja un polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados y 8 lados. Un polígono regular. Entonces hemos terminado los temarios del día para la evaluación de la semana que viene, ¿sí? Gracias por su atención.